domingo Parashat Beshalach. Vayehi Beshalach paró et ha'am velo nacham Elokim derech eretz plishtim ki karov hu, y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los plishtim, derech eretz plishtim ki karov hu, ya que era cercana, ki amar Elokim pen yinachem ha'am beraotam milchama veshavu mitzrayma. Pues Dios dijo, quizás el pueblo cambie de idea cuando vean guerra y regresen a Mitzrayim. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía miedo de que si lo saca en una ruta muy directa, fácilmente uno, al cambiar de idea o tener miedo, simplemente se voltea y regresa a Mitzrayim. Entonces tenía que llevarlos por un camino más difícil, para que ninguno piense así. Esto es interesante porque yo creo que todos nosotros, ante una decisión importante en la vida, que uno lo toma y empieza a embarcar, a realizar la decisión, seguramente hay momentos de temor, de miedo, que uno quiere simplemente dejarlo y voltear atrás. Es importante cuando es una decisión buena y positiva y para ir adelante, que uno haga lo que sea para poder seguir, porque el éxito lo encuentras quizás más adelante. Eso es lo que explica Rashi. Y sucedió cuando el faraón envió afuera, la palabra velo nacham, no los guió, es similar en el significado al verbo neje. En otras palabras, esta palabra nacham es realmente un compuesto de dos palabras, como neje et ha'am, otam, o sea, dos palabras juntos. Bueno, ki karov hu v'noach lashuv be'oto haderech l'Mitzrayim u'midrashei haggadah yesh harbe. Porque era cerca, dice, o sea, el camino por el camino de los Pilishtim, los filisteos, era muy cerca y muy directo. Y por eso cualquiera era fácil regresar a Mitzrayim para quien tuviera miedo. Beraotam milchama, cuando vean guerra, por ejemplo, la guerra descrito en el versículo de Amalekí y el Cananí descendieron. Si los israelitas hubieran marchado por el camino directo de la tierra de Canaán, hubieran regresado a Mitzrayim al ser atacados. Pues incluso ahora que les hizo dar un rodeo, dijeron, pongamos un líder sobre nosotros y regresamos a Mitzrayim. Esto sucede más adelante en el libro de Bamidbar, Números. Vamos a ver qué sucede. Es más, que los Leviim del tribu de Leví tuvieron que perseguir a estas personas y traerlos de vuelta. Entonces, y esto fue ya, creo que 8 viajes ya distante de Mitzrayim, habiendo hecho ese cruce así complicado, y todavía querían regresar. Imagínate si hubieran ido en forma directa. Peninachem, quizás el pueblo cambie de ideas, es decir, considerarán pensamientos con respecto a su salida de Mitzrayim y pensarán en regresar. Vayaseb Elokim et ha'am derech hamidbar yamsuf v'chamushim alu bnei Yisrael me'eretz Mitzrayim. Así que Dios hizo el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de juncos, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Mitzrayim. Explica Rashi, Vayaseb hizo que el pueblo hiciera un rodeo. Este verbo quiere decir que les hizo dar un rodeo del camino directo al camino sinuoso. Vachamushim, armados. Rashi trae dos explicaciones qué quiere decir armados. Por un lado dice que armados significa, literalmente, tenían, armados de provisiones, porque como si hubieran ido por el camino de los Plishtim, era un sitio de residencia, puedes ir comprando cosas en el camino, pero como los llevó por el camino, o sea, verde, y donde no había realmente gente habitando, entonces tenían que llevar con ellos todo, pero entre las cosas que tenían que llevar también era armas. Tenían que estar armados. Y Rashi explica que esta es la razón por qué la Torah nos dice esto, porque más adelante hay guerras y uno se pregunta cómo tenían ellos
armas para pelear en estas guerras. Aquí ya te está avisando que salieron de Egipto armados. Otra explicación que dice Rashi, Vachamushim, es de la palabra también Hamesh, que es 5, ¿no? Igual como lo que estamos estudiando se llama Humash. Humash es el estudio de la Torah, de la Biblia, que tiene 5 libros, ¿no? También es Hamesh. ¿Por qué dice eso? Porque explica de que del pueblo judío solamente una parte, un cuarto, o sea, una quinta parte salió de Mitzrayim, de Egipto. O sea, de todos los judíos, muchos no querían, muchos murieron en la plaga de oscuridad, etc. Pero una quinta parte es lo que salió, por eso dice Vachamushim, y una quinta salió de Mitzrayim. Esas son las dos interpretaciones. Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo, ki yashbea hishbia et bnei Yisrael leimor, pakod yifkod Elokim etchem mizeh, vahalitem et atzmotai mizeh etchem. Y Moshe había tomado los huesos de Yosef consigo, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo, de cierto, Dios los tomará en cuenta y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes. O sea, de tanta fe que Yosef tenía en la salida de Egipto, Yosef muchos años antes ya les había hecho prometer, no que si es que salen de Mitzrayim que me sacan, no, cuando van a salir, porque seguro que van a salir, entonces sacan mis huesos de acá. Y Moshe ahora está cumpliendo, ya que están saliendo, los huesos de Yosef, los restos de Yosef van con ellos. Dice Rashi, había hecho jurar, la repetición de este término indica que Yosef hizo jurar a sus hermanos y que estos a su vez hicieron jurar a sus hijos, porque hacer jurar a sus hermanos realmente no le va a ayudar mucho, porque sus hermanos no van a estar en el momento de la salida de Egipto. Entonces hizo jurar a sus hermanos de que ellos hagan jurar a sus hijos, Hashbea, Hishbia, doble, o sea, uno que hace jurar a otro. ¿Y por qué razón Yosef no hizo jurar a sus hijos que de una vez que los sacan a la tierra de Canaán, como hizo su papá, como leímos que Jacob pidió que inmediatamente los saquen de ahí? Entonces hay muchas explicaciones de esto, pero la simple razón que Rashi trae es que Yosef era un gobernante, era el virrey de todo Mitzrayim, él tenía el poder de llevar a cabo algo así, pero sus hermanos o incluso sus hijos no tenían esa autoridad, entonces no los iba a hacer jurar algo que no tenían la capacidad de cumplir. Y por eso dijo que cuando ustedes salgan, entonces que me saquen de aquí. Y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Fue a sus hermanos que hizo jurar de este modo. Esto nos enseña que los israelitas también se llevaron consigo los huesos de los demás tribus, pues que específicamente se dice con ustedes. En otras palabras, no solamente sacaron a Yosef, sino sacaron los restos de todos los hermanos, de todos los shvatim, los tribus, fueron sacados de allí. Dice, Vayis'u mi Sukkot, vayachanu beitam bektzei hamidbar, viajaron de Sukkot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Viajaron de Sukkot en el segundo día después de su salida, ya que en el primer día llegaron de Ramsés a Sukkot. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. Ya aquí vemos que los milagros seguían de forma natural, normal. El milagro era ya la naturaleza. El eterno Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlos guiar en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchen de día y de noche. Dice Rashi, Lanchotam Haderech, para hacerlos guiar el camino. Entonces aquí explica una cuestión de gramática que en este momento no vamos a entrar. Lo yamish amud ha'anan yomam va'amud ha'esh laila lefnei ha'am,
Él no quitaba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche de delante del pueblo. Explica Rashi, Él no quitaba, Dios no quitaba la columna de nube durante el día, ni la columna del fuego durante la noche. Esto informa que la columna de nube completaba a la columna de fuego, y la columna de fuego completaba a la columna de nube, ya que antes de que uno de ellas desapareciera, ya la otra estaba. Hashem en ningún segundo, siempre primeramente llegaba el otro y después se iba. Y así todos los días. Tenían este milagro, el acompañamiento, o sea, realmente manifestado en algo que podían ver y percibir. Vayidaber Hashem Moshe lemor, y Hashem habló con Moshe diciendo, Daber el Bnei Israel, Yashuvu v'yachanu lifnei pi achirot, bein Migdol u bein Hayam, lifnei Baal Tzefon, nichicho tachanu al Hayam. Habla a los hijos de Israel y que vuelvan y acampen frente al pi achirot, entre Migdol y el mar. Delante del Baal Tzefon, frente a él acamparán junto al mar. Dice Rashi que se vuelvan hacia atrás. O sea, durante todo el tercer día, después de su salida, se fueron acercando paulatinamente en dirección a Mitzrayim. Dios hizo esto para que el faraón se equivoque y que diga, mira, se han perdido en su camino. Usando estrategia, ¿no? Como en efecto se declara al respecto, el faraón dirá acerca de los hijos de Israel, confinados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Están confundidos, porque andan adelante, pero ahora andan para atrás. Vayachanu lifnei pi achirot, este lugar es el mismo que Pitom, pero ahora es llamado pi achirot, en alusión de que ahí el pueblo judío se volvieron hombres libres. Jirot es como Jerut, ¿no? de libertad. En ese lugar había dos peñas altas y erguidas, y la cañada entre ambos se llama Pi Haselaim. Lefnei Baal Tzefon, delante del Baal Tzefon, dice, este ídolo era el único que había quedado indemne de todas las deidades de Mitzrayim. Dios lo había dejado hasta ahora con el propósito de hacer que los egipcios se equivoquen y que digan que su deidad era poderosa, porque después de toda la destrucción de Mitzrayim, este se quedó. Entonces este es fuerte. Con respecto a esto, Job explicó, Dios hace errar a los pueblos y los hace perecer. Entonces para creer uno tiene que tener algo más profundo de adentro. No todo lo que uno ve es así como lo ve. La creencia tiene que ir más allá. Va'amar Paró levnei Israel levuchim heim ba'aretz sagar alehem hamidbar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel, están confinados en la tierra. El desierto los ha encerrado. Estamos hablando ya solamente del tercer día de la salida. También fue una prueba muy grande para los mismos judíos, ¿no? Porque están diciendo, como vamos a ver, de repente salen y se sienten libres y ya los egipcios van a venir otra vez detrás de ellos. Y entonces Paró dirá, cuando escucha que el pueblo judío están regresando hacia atrás, que van a decir que están confinados, como aprisionados y encastrados. וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם וכבדה בפרעה וכל חילו וידעו מצרים כי אני השם ויעשו כן. Y yo reforzaré el corazón del faraón y los perseguirá. O sea, Dios le está informando a Moshe la película, lo que viene, y me glorificaré a través del faraón y de todo el ejército, y los mitzrim sabrán que yo soy el Eterno, y así lo hicieron. Que hay un patrón en toda esta historia que se ve que cuando pasan por un momento difícil,
Hashem siempre está diciendo a Moshe, tranquilo, eso es parte del plan. En la vida también uno pasa por momentos difíciles y cree que ya todo se terminó. Y muchas veces después puedes ver que eso era parte del plan. Dios no se equivoca. Él está con nosotros siempre. Lo que pasa es que hay que tener esa fe, aún en los momentos de dificultad, de saber que esto también es parte del plan. Y aunque parece ser algo negativo, realmente es algo positivo. Que tú no lo estás viendo ahora, ya lo verás. ויוגד למלך מצרים כי ברך העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדינו. Se informó al rey de Mitzrayim que el pueblo había huido. Entonces el corazón del faraón y el de sus siervos se mudaron con respecto al pueblo y dijeron, ¿cómo hicimos esto de haber liberado a Israel de servirnos? Entonces dice Rashi, se le informó al rey de Mitzrayim, el faraón había enviado supervisores con ellos, puesto que oficialmente la salida era por 3 días para servir a Dios. Entonces los 3 días, mientras que no pasaban 3 días, estaban todavía dentro de del acuerdo, porque Moshe todo el tiempo estaba hablando de una salida temporal de servir a Dios. Pero ya cumplió los 3 días que habían fijado para ir al desierto y después regresar. Cuando los supervisores de Mitzrayim vieron que no regresaban, fueron ante el faraón y lo dijeron en el 4º día después de su salida. Entonces durante el 5º y el 6º día los Mitzrayim los persiguieron. Y en la noche del 7º día bajaron al mar. En la mañana de ese día entonaron el canto al mar, como vamos a ver en unos días ahora. Y ese mismo día era el 7º día del festival de Pesach. Por esta razón, en el 7º día de Pesach, la lectura es el canto del mar. Entonces aquí ahí tenemos una pequeña explicación acerca de la fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach que celebramos hasta el día de hoy es desde el momento que salieron, que fueron los 3 días que salieron, y después el 4º, 5º y 6º día que persiguieron al pueblo judío, y el 7º día cuando ellos se hundieron en el mar. Y ahí es donde se completó realmente la salida de Egipto, porque hasta ese momento todavía, la amenaza de Mitzrayim estaba sobre el pueblo judío. Hasta hoy en día es esa semana que es el festival de Pesach. Entonces eso fue lo que los supervisores fueron a decir al faraón. Entonces dice, se mudó la decisión que había tenido antes, ya que él mismo había dicho que salgan de aquí. Es increíble que tan corta es la memoria, ¿no? Unos días antes no podían sacarlo lo suficientemente rápido porque veía la destrucción. Y ahora los 3 días ya otra vez lo mismo. Vayesor et richbo betamó lakach imo, así que enganchó a su carruaje y tomó consigo a su pueblo. Vayesor et richbo, así que se enganchó su carruaje, él mismo lo hizo. O sea, por la interés y apuro de agarrar otra vez al pueblo judío y devolverlos, él mismo lo hizo. Y tomó consigo a su pueblo, el faraón los atrajo con palabras, diciendo, hemos sido abatados y ellos han tomado nuestros bienes. Los dejamos partir, si vienen conmigo, yo no me voy a compartir como los demás reyes. Que normalmente el rey no va a la batalla, sino el ejército va a la batalla. Pero él dice que voy a ir con ustedes. ¿Sí? Y normalmente el botín y todo lo que se gana, ¿quién se lo queda? El rey. Pero en este caso no va a ser así, vamos a repartirlo entre todos. O sea, tenía que tener un ejército que vaya con él. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. Hashem reforzó el corazón del faraón, el rey de Mitzrayim, y persiguió a los hijos de Israel,
y los hijos de Israel salían con mano alzada. Dice Rashi, Dios reforzó el corazón de Faraón, pues estaba indeciso entre perseguirlos o no. Y Dios le reforzó el corazón para que decidiera perseguirlos. Con mano alzada, es decir, con fuerza elevada y evidente. Entonces esto es el Jumash de hoy que está explicando qué ocurrió previo al gran milagro de la partida de